Saludos, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente desde la Iglesia de Cristo Judá Puebla. Estamos con mi amado pastor Juan. Bendiciones, les enviamos un caluroso saludo desde acá de Puebla. Amén. Y estamos con mi hermano David. Gloria a Dios, es una bendición estar nuevamente con ustedes, hermanos, bienvenidos. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a otorgar la palabra a nuestro amado pastor. Bendiciones. Amén. Pues es un privilegio nuevamente estar en este programa con el objetivo de poder compartir más de la palabra de Dios. Quisiera pues recordarles que el nombre del programa es Bethlehem, que es la casa del pan. El objetivo principal es enviar una palabra de bendición a todo el pueblo de Dios y en especial a todos aquellos que por alguna razón se han alejado de las iglesias, que por alguna razón han dejado de congregarse. Y nosotros lo que queremos es decirle que Dios los está esperando, que Dios siempre está con los brazos abiertos. Y en base a eso hoy deseamos compartir con ustedes la parábola tan conocida del hijo pródigo y podamos sacar ahí algunas enseñanzas que sean de edificación para ustedes y para nosotros. En Lucas 15:17, hablando el hijo pródigo, dice que y volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y eso llama mucho la atención porque trayéndolo a lo espiritual y sacando y extrayendo alguna enseñanza, podemos entender que hay muchos hijos. Fíjese que qué tremendo. Son hijos. Porque afuera hay muchas personas que son creación de Dios. Pero los que ya aceptaron a Cristo en su corazón, dice que Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí nosotros miramos lo que está diciendo el pródigo, ¿verdad? Él es hijo, el pródigo es hijo, pero volvió en sí y dice: ¿cuánto? En la casa hay pan para mí, pero ¿cuántos están lejos y tienen hambre? Pero no hambre de un pan natural, sino tienen hambre de la palabra de Dios, pero por alguna razón no quieren regresar. Entonces, esta es la parábola del hijo pródigo. ¿Dónde inicia esta narración? Inicia en Lucas 15:11 y vamos a ir leyendo cada versículo y vamos a ir viendo cómo va desarrollándose la enseñanza de esta historia tan bonita, la parábola del hijo pródigo que se fue de la casa. Ahora, la pregunta, y eso conversábamos nosotros fuera de cámaras con Gerardo y con David, de que nosotros también pasamos por eso. Conocimos de Dios y en algún momento, cada uno con diferentes circunstancias, se fue de la casa de Dios. Ahora, ahorita me estoy recordando de algo también, y es que a veces podemos estar en la casa de Dios, podemos estar congregándonos, pero también nos podemos sentir muy lejos de Dios. Entonces eso también sería otra enseñanza. Luego dice en el Lucas 15:12, y el mozo de ellos dijo a su padre, y el más mozo, o sea, el más joven, dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y después de no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se partió lejos a un país apartado y ahí desperdició su hacienda, viviendo disolutamente, dice esta versión. No sé qué versión tengas tú, Gerardo, como dice Lucas 15:13. Tengo la Reina Valera y dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, muchas veces no nos ponemos a pensar todas las consecuencias que eso conlleva. El hijo pródigo tal vez es el caso de alguno de nosotros que en algún momento dijo: pues yo ya puedo solo, yo ya me las puedo solo, no necesito quien me guíe.
no necesito un padre. Y es que eso es lo que ahora se ha dañado totalmente. No, el hijo pródigo no dejó que su papá tal vez le aconsejara. Pues aquí no nos dice exactamente cómo llegó, si llegó con una actitud humilde o con una actitud agresiva, ¿verdad? Padre, dame mi herencia, dame lo que me toca y yo me voy. Y muchas veces nosotros tenemos esas actitudes con Dios. Muchas veces nosotros tenemos esas actitudes con nuestros padres. Y a veces consideramos y miramos la figura paterna como algo que ya, pues, no, mi papá pues ya está grande, él no sabe, él no conoce, yo voy a tomar mis propias decisiones. Pero nosotros entendemos que cuando hay una falta de paternidad, esto trae consecuencias, marca la vida. Nosotros hemos visto a la luz de la palabra que cuando a alguien le falta esa guianza o esa figura paterna para que lo guíe, trae consecuencias sobre la vida de uno, David. Así es. Es muy importante el punto que tocaba el pastor, ¿verdad? Hoy en este tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente en iglesias, ¿verdad? Pero nunca reconoce al pastor como, bueno, nunca reconoce la paternidad. Dice la palabra, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Entendemos que tuvimos nuestros padres biológicos, ¿verdad? Tenemos el Padre de nuestro espíritu que es Dios, pero hoy Dios, ¿verdad? Envía a sus siervos para que funjan como Padre de nuestra alma. Pero qué importante es reconocer mucho. Mire, hermano, usted puede ir, o yo he escuchado en diferentes iglesias, ¿verdad? De diferentes hermanos, cómo conocen como pastor, como predicador al siervo, pero nunca lo conocen como padre. Qué importante es eso, es sumamente importante. ¿Por qué, hermano? Porque el reconocer, ¿verdad? Una paternidad es tener cobertura. Así que yo quiero invitarle, ¿verdad? Que en este tiempo, tal vez usted ha estado ahí en su iglesia, ¿verdad? Y le dice pastor, le dice siervo, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Llega el momento en que Dios pone en nuestro corazón reconocer a nuestro Padre, a nuestro pastor, ¿verdad? Como nuestro Padre. Amén. Sí, y es que eso es muy necesario, pues el que podamos conocer de la paternidad. Y ahora haciéndole un acercamiento acá al hijo pródigo, tal vez podemos entender que él no reconoció, o sea, no reconoció primero que no era el tiempo, o sea, no reconoció que no era el tiempo porque él no estaba capacitado para poder administrar lo que el papá le quería dar. Entonces, creo que ahí podemos extraer otra enseñanza. El hijo pródigo no conoció el tiempo. O sea, todavía no había avanzado tal vez en la sabiduría, en el conocimiento para administrar lo que el padre tenía para él. O sea, el padre pues tenía su parte de esa herencia, pero él no pudo reconocer primero que no era el tiempo. Y lo que podemos ver ahí es que más adelante él dice que en la casa de su papá hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Entonces él tal vez no reconoció la paternidad, no reconoció que él lo que quería era hacerle un bien. Y es que el no reconocer o no tener uno una paternidad adecuada le puede crear conflictos. No sé si te pasó algo a ti así, Gerardo. Definitivamente, pa, yo creo que reconocer la paternidad te abre muchas puertas de bendición. Y no reconocerla definitivamente te cierra puertas de bendición. Sí, yo fui uno de tantos, yo creo, de tantos, reconocer una paternidad. ¿Por qué? Porque a veces también en la casa, en el hogar literal, tampoco reconocías una paternidad, no reconocías a un padre. Entonces, al no tener un reconocimiento en lo literal, a veces es muy difícil que tengas un reconocimiento espiritual como un padre a tu pastor, a tu apóstol. Entonces, yo creo que sí afecta demasiado, pastor. Sí Sí, afecta. sí afecta. Y digamos, la situación es que cuando uno no, digamos, en este caso, reconoce al padre biológico, eso crea consecuencias. Como tú bien decías, de no poder reconocer una autoridad espiritual, pero todavía va más allá.
porque no se puede reconocer a Dios como Padre. Porque muchas veces Dios es nuestro Padre, así dice. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, Él es nuestro papá. Y tenemos que tener la confianza de acercarnos a Él como nuestro papá, como el Padre de nuestros espíritus. Pero cuando cuando hubo una falencia, cuando no hubo un reconocimiento, porque aquí podemos ya ampliar. Estamos hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo vino y pidió su herencia. Dijo, bueno, me toca mi parte, y tal vez así de fuerte, ¿verdad? Porque quien había trabajado era el papá. Pero un papá siempre se esfuerza y trata de darle lo mejor a los hijos. Pero vino él y dijo, bueno, ya me toca mi parte. Le dieron su parte y se la fue a malgastar. Entonces lo que estamos viendo acá es que no hubo un reconocimiento. Pero también eso conlleva consecuencias. Porque cuando uno no reconoce al papá, le va a costar reconocer autoridad. Pero también no va a tener una buena identidad, porque no hubo alguien que le estuviera enseñando, que le estuviera aconsejando. Y eso es lo que muchas veces también miramos en la sociedad actual. Cuando papá abandonó el hogar, cuando venimos de hogares desintegrados. Entonces nos cuesta. Venimos de un hogar desintegrado, hacemos nuestro propio hogar y no podemos ser los papás que nosotros quisiéramos ser porque hay falencias. ¿Cómo qué falencias podríamos tener en este caso, David, en alguien que no tuvo papá, que no reconoció la paternidad y ahora tiene su propio hogar? Bueno, pues pudiera pasar lo mismo, ¿no? Podrían vivir, como en la palabra hemos visto ejemplos de que lo que vivió, por ejemplo, Abraham, lo vivió Isaac. O sea, pareciera como que una herencia, ¿verdad? Pero más bien se repite la historia, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, el papá se fue, luego el hijo se va de la casa también, y es algo que va de generación en generación, ¿verdad? Por eso, qué importante es, yo siento en mi corazón, ¿verdad? Yo, por ejemplo, quiero darle mi testimonio, ¿verdad? Yo, biológicamente, mi papá se fue a los 5 años, 4 años que yo tenía. Yo lo recordaba, lo único que recordaba era los días que me llevaba a jugar fútbol, ¿verdad? Y eso era mi felicidad. Cuando él regresó, ¿verdad? Tristemente, él ya regresó invidente, ya no veía, ¿verdad? Y yo lo busqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor, ¿verdad? Es el que transforma nuestro corazón y es el que lo sana. Y entonces, ¿verdad? Yo le pedí al Señor, ¿verdad? Que yo lo viera, ¿verdad? Y que siempre recordara los momentos en que yo estuve con él gozando, ¿verdad? Él se fue pronto, ¿verdad? Murió joven, ¿verdad? Pero yo sentí, ¿verdad? Que mi padre me amaba y que yo también le amaba mucho. Pero ¿quién lo puede hacer eso? Solamente Dios, nadie lo puede hacer. Sí, y también me ponía pues a recordar también en el caso propio la falencia de la falta de paternidad. Yo les he comentado a ustedes que habían ocasiones en que yo podía ver una familia unida y automáticamente empezaba a derramar mis lágrimas. Y a veces ya adulto con hijos, tal vez estábamos mirando una película en la casa y salía una escena de una familia. Y yo empezaba a llorar. Y yo lo que hacía era limpiarme los ojos y mi esposa me decía, "¿Y qué te pasó?" Y yo le decía, no, me entró una basurita. Pero era mi alma. Mi alma lloraba por dentro. Cuando no hubo un reconocimiento. O sea, en este caso, pues era porque hubo un abandono. Pero muchas veces eso viene a afectar. Entonces, me preguntaba acá, ahorita que estamos viendo el tema, porque eso es lo bonito y eso es lo que aprendí de mi padre espiritual, que a veces la revelación viene en el escritorio y a veces la revelación viene cuando uno está entregando la palabra. Entonces, me pregunto ahora en este mismo instante, ¿cuál era la relación que había entre el papá y el hijo pródigo? ¿Qué falencia pudo haber existido ahí para que él llegara y le dijera, dame mi parte? Y el papá le dice, vaya, toma tu parte, pues, ahí está. Eres necio, estás insistiendo. Todos los días vienes a decirme, dame mi parte, dame mi parte, dame mi parte. Acá está. ¿Será que podemos considerar
que había alguna situación ahí, que había alguna dificultad ahí? ¿Por qué papá no dijo, no, momento, yo así que soy el que mando, yo soy el que me he forjado todo esto, voy a esperar el momento? ¿Por qué se lo entregó de una vez? ¿Será que había alguna diferencia ahí? Pues son cosas que nos deja, que no podemos ver, podemos analizarlas. ¿Qué piensas, Gerardo? Podría ser que hubiera una falta de autoridad de falta en el padre. Podría ser también que son muchas cosas, porque si enfocamos bien esta situación, podría ser que a lo mejor si tuvieran la confianza, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de un padre, de relación de padre e hijo, es porque yo me puedo acercar confiadamente a ti, pa, y decirte, pa, tengo una necesidad, me faltan zapatos, me falta ropa, necesito que me ayudes, hay una confianza, puedo acercarme a pedirte algo. Ahora, si lo vemos en otra situación, cuando el hijo llegó a pedir y a exigir, el padre bien se pudo haber negado. Pero, entonces, ahí sí podemos ver que a lo mejor hubo una falta de autoridad del padre. Como usted, mi hermano. Así es, bueno, pues podemos ver a través de este pasaje, ¿verdad? Yo miro, ¿verdad? Que no había una buena relación, ¿verdad? Porque el padre nunca le dijo no porque te va a ir mal o algo, sino simplemente que tómalo y se fue. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que a veces la falta de autoridad de un padre, ¿verdad? Puede llevar a que sus hijos, ¿verdad? Vivan tiempos difíciles como lo hizo el hijo pródigo, pero también, ¿verdad? La mala relación que a veces hay, ¿verdad? Por eso hoy dice Malaquías 6:4, ¿verdad? Hablando acerca del espíritu de Elías. Para Dios es tan importante, ¿verdad? La relación entre padres e hijos, que dice la palabra que el espíritu de Elías vino para restaurar y para volver el corazón de los padres. A mí me impresiona cómo empieza, de los padres a los hijos, no de los hijos a los padres. Entonces vemos que hoy hay mucha desintegración y yo creo que en esta casa, ¿verdad? Del hijo pródigo, yo puedo visualizar, ¿verdad? Que no había una buena relación con su padre. Y también rascando, como decimos acá en Puebla, ¿verdad? Escarbando, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde? Porque la mamá no aparece la mamá en esta historia. ¿Será que mamá no vivía? ¿Será que mamá no se metía en estas situaciones? ¿Dónde está la mamá? Porque aquí entonces estamos viendo que el hijo pródigo tenía una necesidad de algo. O sea, había una necesidad en su corazón. ¿Sí, Gerardo? No, sí, Sí. realmente ahorita que mencionaste, esta situación de la mamá, podría ser en esta situación, viéndolo desde un punto fuera de contexto, podría ser que a lo mejor la mamá o no estuviera o hubiera fallecido. Son una mi pensada, diría nuestro amado apóstol, ¿verdad? Dios le bendiga si en algún momento nos ve mi amado apóstol. Es una mi pensada, a lo mejor la mamá los abandonó, el papá queriendo suplir esa necesidad, le otorgó todos los bienes al hijo. Ajá. Puede ser, ¿verdad? Que dijo, bueno, entonces no está mamá, le voy a dar todo, le voy a dar todo. Pero en el 15:13 dice, no muchos días después, el hijo menor juntándolo todo, partió a un país lejano. Entonces, ¿será que había una necesidad en su corazón? Una necesidad tanto de el papá o una necesidad de la ausencia de mamá. Porque aquí no miramos que aparezca la mamá. Y aparte, dice que era el hijo menor. Y el hermano mayor, porque después aparece en escena el hermano mayor, no lo apoyó, no lo aconsejó. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo estaba la relación en esta familia? La situación es que miramos entonces que esta familia llegó la destrucción, porque a el hijo le empezó a ir mal. Y tú como papá, Gerardo, y nosotros pues los tres somos padres de familia, nosotros lo que queremos es que a nuestros hijos les vaya bien, ¿sí o no? Exactamente, como padres, ¿verdad? Lo único que queremos es que nuestros hijos, pues, vivan una vida bien, ¿verdad? Pero ¿qué es esa vida bien, verdad? Podemos ver aquí al hijo pródigo, lo que decíamos, era una familia desintegrada, ¿no? Porque el hermano cuando aparece, ¿verdad? Está enojado con su hermano. O sea, no había una buena relación. Lo podemos ver hoy y vemos a través de la palabra algo que estamos señalando mucho, es el hijo menor. No tiene experiencia, ¿verdad? Él está impactado, a lo mejor quererse ir a divertir, ¿verdad? Y muchas veces, a veces queriendo ser tan buenos los padres, ¿verdad? Les dan todo a los hijos que en vez de hacerles un bien,
les hacen un mal, como le sucedió al hijo pródigo. Y es que eso es lo tremendo que está pasando ahora en nuestra sociedad, porque a veces nosotros queremos, como padres, queremos compensar el no estar con nuestros hijos dándole lo que ellos desean. El último teléfono. ¿Cuál sería el último teléfono ahorita, Yara? Un iPhone 14 Pro Max, que suenan mucho en estos tiempos. Exacto. Un par de zapatos de Ah. marca, pero tal vez ahora tenemos para lograr los compromisos actuales, pero con tal de darle a nuestros hijos lo que ellos quieren o lo que ellos ya vieron que sus compañeritos tienen. Entonces tratamos de satisfacer esa parte, esa ausencia de nosotros. Entonces, ¿será que es el papá, el hijo pródigo, dijo, bueno, pues para que esté contento mi hijo, pues le voy a dar todo lo que necesite? Hablando económicamente, pero nos damos cuenta que no lo administró bien. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad. Porque ahí también podemos ver aquella función del niño que es el que manda en la casa. El niño manda en la casa. Yo quiero esto. Y si no me hacen esto, hago berrinche. Entonces, aquí podemos sacar muchas enseñanzas, ¿verdad? O sea, y no sé qué opinan ustedes los que nos están viendo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del papá? ¿Qué opinan de la mamá? ¿Qué opinan del hermano? ¿Y qué opinan del hijo pródigo que se fue? Pero eso lo estamos trayendo ahorita y aterrizándolo al mundo actual en que vivimos. Pero también lo podemos nosotros ver espiritualmente de muchos hermanos que se han ido de la casa de Dios, que se han alejado de la casa de Dios. Entonces hoy lo que venimos a hacer es hacerte un llamado de que tú puedas volver, de que tú puedas regresar. Tal vez cuando estuviste en la casa, en la iglesia, que buscabas de Dios, el Señor te empezó a bendecir en gran manera, pero te enamoraste de la bendición, te enamoraste de tu buen trabajo, te enamoraste de que cargabas la billetera llena, dijiste, bueno, ya no tengo necesidad, pues el Señor me está bendiciendo en gran manera, entonces ahora me voy a ir a dar mi vuelta a un país lejano, dice acá, en Lucas 15:13. Cuando nosotros hablamos y miramos en la Biblia los números 13, miramos que siempre dan la representación y nos habla de rebelión. Entonces acá él dijo, bueno, ya tengo plata. Imagino que era buena plata, ¿verdad? En aquel tiempo. Imaginemos que le dieron un su milloncito de dólares. ¿Tú querías con $1,000,000, Gerardo? En el Señor, muchas cosas. En el mundo, yo creo que vivir perdidamente. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Sí, ahorita me recuerdas también de que las historias de muchos que se han ganado las loterías y ha sido su perdición. Porque no es la felicidad del dinero, sino la felicidad es Cristo. No, Sí, y si me permite, pastor, dar un testimonio que me tocó vivir con mi hijo y me doy cuenta entonces de la edificación, de cómo si un buen padre, no me llamo buen padre, sino lo que se va aprendiendo de nuestro Padre Celestial, de usted, de los testimonios que vamos teniendo. Justamente esa pregunta le hacía a mi hijo mayor. Le decía, hijo, ¿y tú qué harías si te sacaras la lotería, si te ganaras 150,000 pesos? Y él me comenta y me dice, pues yo me imaginaba que sus tenis, un celular, y me sorprendió bastante lo que él me dijo, porque es algo de la enseñanza que estamos viviendo. Dice, compraría lo que se necesita en la iglesia. Me dejó impactado, porque si tú se lo preguntas a un joven del mundo, ¿qué te respondería? El iPhone 14 Pro Max, unos tenis Nike. Entonces, sí vemos entonces aquí en la parábola que sí se necesita una enseñanza hacia los hijos. La palabra lo dice, ¿no? Enseña, instruye a tu hijo en su camino para que cuando crezca no se aparte de él. Sí, tremendo. Entonces miramos acá que pues recibió plata, lo juntó todo, dice que se fue a un país lejano. ¿Y cuál sería ese país lejano? Pues puede ser el mundo, puede ser el país lejano, puede ser Egipto. ¿Y qué representa Egipto, David? Pues representa el mundo, ¿verdad? Hoy nuestros jóvenes, ¿verdad? Están siendo atacados por muchas cosas, ¿verdad? Por eso qué importante es, ¿verdad? Lo que estamos recibiendo de parte de Dios en estos tiempos, ¿verdad? Y como decía Esdras, no solamente aprenderlo,
sino hay que vivirlo para después enseñarlo. ¿Amén? Entonces podemos ver que en este tiempo, ¿verdad? La juventud, o no solo la juventud, nosotros mismos, ¿verdad? Hay una serie de bombardeos de muchas cosas, de comprar, de publicidad, de anhelar, y mucha gente, ¿verdad? Quiero hablar de gente, pero también incluso hemos conocido gente en la iglesia, ¿verdad? Que da el tarjetazo y se endeuda, ¿verdad? ¿Por qué? Por querer saciar esos deseos que tienen nuestros ojos. Simple y sencillamente, ¿verdad? Aquí lo que hizo el hijo pródigo, ¿verdad? O el hijo menor, ¿verdad? Es perderse con la herencia, ¿verdad? No le fue de beneficio, sino que le fue de destrucción. Afortunadamente, ¿verdad? Tuvo su tiempo de recapacitar, o más bien yo pienso, ¿verdad? Que el Señor le despertó su corazón y le abrió sus ojos. Sí, en la historia dice que lo gastó todo, llegó hambre a aquel país lejano, comenzó a pasar necesidad. Y eso es lo que muchas veces sucede, empieza a haber necesidad en el hombre, la necesidad de Dios. Y Dios siempre está dispuesto a recibirnos como un buen padre. Él no nos dice, pues te lo dije, no me hiciste caso. Porque a veces nosotros como papás así decimos, ¿verdad? Yo te lo dije, ¿por qué no hiciste caso? Pero nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a recibirnos. Dice en el 15, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. O sea, miren qué tremendo. Después de aquel hombre, tal vez, que incluso tal vez tenía mozos en su casa, ¿verdad? Tenía gente que lo atendía, tal vez gente que le hacía su desayuno, le hacía su omelette. Entonces era importante que él pudiera reaccionar. Entonces a veces es necesario que venga la necesidad para que nosotros podamos volver en sí. Pero vamos a seguir aprendiendo más de esta historia después de un corte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Amados hermanos, estamos de vuelta en esta bonita palabra que nos está regalando el Señor, mi hermano David. Podemos ver, ¿verdad? Seguimos avanzando en esta historia del hijo pródigo, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Este hijo le exige al padre, ¿verdad? Que le dé su herencia. Y entonces podíamos ver y se hablaba, ¿verdad? Acerca de la falta de paternidad, y podemos llevarlo a los tiempos actuales, como muchos hijos, ¿verdad? Le exigen a los padres a veces hasta lo que no tienen. Entonces, queremos seguir avanzando en esta historia, ¿verdad? Que es una enseñanza para estos días. Sí, y en Lucas 15:17 dice, entonces volviendo en sí, eso es tremendo, porque como que a veces puede entrar uno en un estado de una locura, de una inconsciencia y no darse cuenta de lo que uno está realizando. La primera parte del programa estuvimos hablando del hijo pródigo, estuvimos comentando del papá, de la mamá, incluso pues hablamos un poquito del hermano.
y de la situación actual que puede estarse viviendo. Ahora ya esta segunda parte la queremos enfocar a la parte espiritual de aquellos hijos pródigos, de aquellos hermanos que se alejaron de la casa de Dios. Específicamente queremos enviarle una palabra a ustedes, hermanos, y es que llegó el momento de volver en sí. Tienen que volver en sí, tienen que recapacitar y ver que no van por buen camino. No van por buen camino. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, definitivamente las cosas no nos van a ir bien. Y esto fue lo que en la misericordia de Dios pudo ver el hijo pródigo. Se le acabó lo económico, se le acabó lo material, llegó a pasar la necesidad. Como decimos nosotros, tocó fondo. ¿Será que tú ya tocaste fondo? ¿Será que andas ahí y sabes que la solución es que tienes que regresar a la casa de Dios? ¿Sabes que lo que tienes que hacer es volver a presentarte delante de tu Padre, delante de Dios? Y ahí dice, volviendo en sí, y analiza, dice, ¿cuántos trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra? Imagínense, los trabajadores. Y ahora no digamos los hijos, porque un hijo puede entrar a la casa, puede abrir la refri y puede tomar lo que quiera. Si la refri está llena, el hijo por lo regular no le pregunta a papá, papá, ¿puedo tomar esto? Sino que como es hijo, tiene la confianza y sabe que su papá le tiene ahí la provisión. Y él dice, los trabajadores. O sea, podemos ver entonces aquí que el papá era un hombre pudiente, porque tiene bastantes trabajadores. Él recuerda, dice, hay pan de sobra. Entonces hoy te venimos a decir, en la casa de Dios hay pan, hay alimento para ti, hay palabra. Porque tal vez tú no tienes necesidad ahorita, tal vez tú tienes mucha abundancia, tal vez tu mesa literal está llena, la tienes llena. No es lo económico lo que te hace falta, sino que tal vez tu necesidad y esa desesperación que tienes y eso que no te sientes bien, esa ansiedad, tal vez lo que sea es la falta del pan espiritual. Tal vez eso es lo que necesitas. Tal vez eso es lo que tu espíritu y tu alma tienen hambre, pero no del pan natural, sino que tienen hambre del pan vivo, de la palabra de Dios. Y dice, pero yo aquí perezco de hambre. Y luego tiene una actitud tremenda porque dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. O sea, Gerardo, viene un reconocimiento, entonces él reconoce su condición. Es justamente el punto que iba a tocar, padre. Una vez que hay reconocimiento, hay cambio de mentalidad y empieza el reconocimiento. Me acercaré a mi padre, si podemos ir al versículo, dijo, me levantaré, o sea, estaba caído. Dice, y me levantaré y me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y el cielo. Cambio de mentalidad, empieza a reconocer autoridad y reconoce que estaba en un estado de maldad, en un estado equivocado, en un estado perdido, y dice, he pecado contra ti y contra el cielo. Entonces, es tremenda la situación en la que este hijo se encontraba, porque teniéndolo todo, y se fue teniéndolo todo, se fue con la bendición, y una vez que se fue con la bendición y entró, dice que se fue a una tierra lejana, regresó sin nada. Regresó sin nada. Tuvo que pasar situaciones, no sabemos, situaciones de hambre. Pero como mencionaba la palabra y como hacía énfasis nuestro amado pastor, de hambre no literal, de hambre espiritual. Amado hermano, tú si en algún momento llegas a tener ese vacío, como mencionaba papá, que no se sacia con nada, déjame comentarte que lo que necesitas es pan. Ese pan es la palabra del Señor, hermano. Hermano David. Bueno, yo estudiaba aquí un poquito en el diccionario clave acerca del volver, ¿verdad? Porque hay un cambio de actitud. Dice la palabra, de acuerdo a lo que se lee en el hijo pródigo, ¿verdad? Vino ese de repente que le abrió sus ojos, ¿verdad? Que le abrió, yo creo, su corazón y empezó a sentir
la necesidad de ese pan que no había. Y dice la palabra ahí en el diccionario clave, que es volverse. Dice que es regresar al punto de partida, ¿verdad? Y el Señor en Apocalipsis habla de que vuelve a hacer las cosas como al principio, ¿verdad? El mismo Señor dice la palabra igual, ese diccionario, es adquirir de nuevo el estado que antes se tenía. Lo que hizo el padre del hijo pródigo, ¿verdad? No lo despreció, ¿verdad? No lo echó fuera, sino al contrario, lo recibió como Dios nos ha recibido muchas veces que nos hemos equivocado. Dice ese diccionario, sigue diciendo, recobrar el sentido o los conocimientos perdidos. Este es un tiempo de volver, ¿verdad? Es el tiempo de reconocer que hemos fallado, que nos hemos alejado, tal vez algún problema en la iglesia. Dios no tiene la culpa, tal vez no te sientes bien, tal vez el pan no te está llenando, ¿verdad? Pero hoy es tiempo de decirle al Señor, ¿verdad?, que Él nos pueda volver a la casa donde Él piense o donde Él sabe que vamos a ser bien nutridos de ese pan. Vuélvete, hermano. Sí, es necesario que regreses. En Lucas 15:19 vuelve a decir el hijo pródigo. Y recordemos que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte, dice la palabra de Dios. Y aquí tenemos una situación que tenemos que analizarla y ver cuál es la solución. Porque dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entonces ahí es como que el hijo pierde su identidad y dice, ya no soy hijo. Lo eché a perder. ¿Ah? No sé si es mala palabra acá, la fregué, ¿no? Bueno, no me quiero... La eché a perder, ¿verdad? ¿Cómo diríamos acá? La regué. Me dieron la herencia, lo perdí todo. Incluso, ¿cómo estará mi papá? ¿Será que mi papá está contento o estará enojado? ¿Será que todavía me puede recibir o no? Ya no soy digno. O sea, aquí hay un problema. Perdió la identidad de hijo. Entonces te quiero hablar a ti, que nos estás viendo. Tal vez te fuiste, abandonaste el camino de Dios. Sí, a ti te estoy hablando. Tal vez abandonaste el camino de Dios y dices, ya no voy a regresar, porque ¿cómo me va a recibir Dios otra vez si me fui a ensuciar del pecado? Dice la Biblia que él anduvo con los cerdos, o sea, con personas, podemos decir, en el hoyo, cayó en el hoyo, en lo más vil, en lo sucio. Tal vez te sientes demasiado sucio, tal vez te sientes inmundo, con muchas impurezas, como un pecador, y dices, no, de plano, ¿cómo voy a regresar? Yo volver a entrar a una iglesia, no, ¿cómo lo voy a hacer? Y aparte el enemigo te empieza a acusar y te empieza a decir, ¿cómo vas a entrar a la iglesia otra vez? Si mira hasta dónde llegaste, perdiste todo. Tal vez dices, ¿cómo voy a llegar si abandoné a mi esposa, dejé a mis hijos y anduve con 2, 3, 4, 5 mujeres a la vez y pensaba que eso era lo mejor? Pero hoy volviste en sí, ya recuperaste tu conciencia espiritual y dices, ¿qué hice? Lo perdí todo, dejé mi familia, dejé mis padres, dañé a mis hermanos. Pero tal vez lo más crítico es cuando uno pierde su identidad de hijo. Y entonces dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. ¿Qué podríamos hablar de la compasión de Dios, David? Bueno, podemos hablar mucho acerca de la compasión de Dios. Exactamente, ahorita estaba pensando en este texto, papi, que dice la palabra, ¿verdad? Y si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero a mí este texto me quedó grabado en mi corazón cuando yo lo aprendí, ¿verdad? De hecho, es uno de mis textos que continuamente leo y dice la palabra ahí, y limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios de amor, de compasión, ¿verdad? Dios es grande y yo sé que el amor de Dios, como dice la palabra, vestidos de amor que cubre multitud de pecados. Así que este tiempo, ¿verdad? Es un tiempo hermoso, precioso, donde Dios está diciendo, venid y pongámonos a cuentas. Sí,
Y lo tremendo, digamos, cuando hablamos de compasión, estamos hablando de misericordia. Ahora, imagínate esta escena. Imagínate esta escena porque él viene de una situación donde lo había perdido todo. ¿Cómo sería su constitución física? Pero cuando estaba en la casa comía bien, tenía abundancia. Lo llegó a perder todo. Y dice que se conformaba con las algarrobas que le daban a los cerdos. ¿Cómo era su condición? ¿Será que perdió su físico? ¿Será que cómo venía cuando empezó? Dice que el papá lo vio de lejos y empieza a caminar aquel hijo, tal vez todo sucio, porque había estado con los cerdos en un chiquero, sucio, en un muladar. ¿Qué olor traería? ¿Cuántos días tenía de no bañarse? Tal vez su ropa desgastada, tal vez incluso lastimado, golpeado. Pero ahí viene el padre, que no le importa la condición en que regrese su hijo. Entonces, hoy nosotros estamos haciéndole el llamado. O sea, estamos haciendo el llamado que no importa la condición en que tú vengas. Tal vez, si es literal, aquí o donde buscas vas a ser recibido por un siervo de Dios. Pero hablemoslo espiritualmente. Tal vez tu condición espiritual es que vienes hundido en el fango. Tal vez vienes muy sucio porque te revolcaste en el pecado, en la suciedad y tú lo sabías. Pero te quiero decir que Dios no te va a despreciar. Así como en la condición que tú estés, es necesario que vuelvas en sí y regreses a la casa del Padre. Dios te está esperando. Dios no te va a despreciar. Dios es un Dios de compasión. Si eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros, Él vino a entregarse, Él pagó en la cruz, dio su vida siendo Dios, se hizo como uno de nosotros para pagar todos nuestros pecados. Así que es la hora que regreses, es la hora que regreses a tu papá, a tu padre, porque Él no te va a despreciar, Él no desprecia a nadie. Y como te digo, en esta es la condición que Él viene, dice, tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. O sea, reconoció su falta, pecó. Saben que pecó contra Dios y pecó contra él. He pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno. O sea, vuelve a repetir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, para hoy, traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. ¿Cuál fue la actitud del padre, Gerardo? ¿Qué hizo ahí? Fue una actitud primeramente de misericordia. Definitivamente la actitud de Dios hacia nosotros es infinita misericordia. Y de ahí restituirle todo lo que él mismo había perdido. Restituyó cada una de las cosas que él perdió, autoridad, perdió identidad. El Padre lo restituyó. Le hizo misericordia. Y si me permite, dar un concepto o lo que es la misericordia, dice, la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad. Y dice, proviene del corazón y que se expresa a los demás. Sí, y también hay un concepto que menciona el apóstol Sergio Enríquez de misericordia que impacta la vida. Pues a mí me impactó porque dice que misericordia es no recibir lo que merecíamos. No recibir lo que merecíamos. Porque realmente nosotros lo que merecíamos era la muerte. Era la destrucción por el pecado que había entrado en nosotros. Y Él nos da la vida por medio del Señor Jesucristo. Cuando hablamos acá en el Lucas 15:22, pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa. O sea, es una cobertura. O sea, le extiende la cobertura. Poned anillo, como tú bien decías. Le devuelven la autoridad.
porque un anillo significa la autoridad, y sandalias en sus pies, o sea, un nuevo caminar. En Cristo podemos empezar nuevamente. Dios hace las cosas nuevas. Así dice la palabra. Y luego en el 23, traed el becerro engordado, matadlo, comamos y regocijémonos. 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa entonces, David, tiene que ser la actitud de los hermanos cuando vuelve un hijo a la casa, digamos en este caso a una congregación, a una iglesia. Esta tendría que ser la actitud entonces de los demás, de nosotros, cuando miramos a alguien que entra lastimado, herido, que se fue al mundo. No tenemos que rechazarlo. No tendríamos que tener la religiosidad de decir, como se fue y que mire qué hace, sino recibirlo con regocijo. Sí, ciertamente vemos aquí cómo el Padre lo hizo, ¿verdad? Y es un gran ejemplo, ¿verdad? Que el Señor, a pesar de que dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Él nos dio vida, ¿verdad? Así hoy, ¿verdad? Yo te invito, hermano, hermana, ¿verdad? Que tal vez tú estás ahí en tu iglesia y podrá regresar algún hermano pródigo, ¿va? Ábrele sus brazos, abre tus brazos. Dice la palabra y dijo el Señor, ¿verdad? Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Esa es la actitud, como decía mi papá, ¿verdad? Tenemos que recibirlos, ¿verdad? Así como un día, ¿verdad? Yo contaba mi historia cuando yo vine al cristianismo, ¿verdad? Como yo venía como los del mundo, ¿verdad? En esa moda de pantalones aguados, tenis, mi peinado africano, ¿verdad? Como se decía. Y cómo ver que los hermanos en ese día, ¿verdad? Sin conocerme nadie, ¿verdad? Me dieron un abrazo, me pasaron a sentar en una silla muy cómodamente, me abrían la Biblia, me hablaban con tanto amor. Eso es lo que hace nuestro Dios. Conocemos un Dios de misericordia, de amor, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener la misma actitud, pastor, de abrazar, cobijar a nuestros hermanos que regresan. Amén. Sí, entonces lo que podemos entender es que viene un tiempo de restitución también, un tiempo de reconocimiento. Este año la proclama profética y la declaratoria a nuestras vidas fue de un año de reconocimiento. Entonces llegó el tiempo en que tú tienes que reconocer tu condición. Tienes que reconocer delante de Dios que posiblemente fallaste. Mira, la Biblia dice que todos pecamos y Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Entonces, Él está haciendo un llamado nuevamente, constantemente. Dice la Biblia que hablemos a tiempo y afuera de tiempo. Dice la Biblia, de muchas maneras le he hablado a mi pueblo. Entonces, una vez más, venimos a darte este mensaje. Si tú eres o te identificas como ese hijo pródigo, que por X razones, problemas con papá, problemas con mamá, estás en la escasez, ¿por qué vino la necesidad? ¿Será que la necesidad vino porque fuiste rebelde? Porque fuiste rebelde a tu papá, fuiste rebelde a Dios. Conociendo de Dios te alejaste, conociendo de Dios pecaste, conociendo de Dios tal vez cometiste un adulterio, cometiste una fornicación y es un pecado que nos ensucia nuestras vestiduras. Pero hoy Dios nos está usando. Nosotros no merecíamos estar acá. David, Gerardo y yo, y los hermanos que están detrás de cámaras, nosotros no merecíamos estar acá. Pero Dios en su misericordia nos tomó por dignos. Y ahora poder abrir nuestra boca para decirte que vuelvas. Llegó el tiempo. Ya no esperes más. Ya no digas, solo voy a estarme otros mis 6 meses ahí en el mundo. Voy a esperar hasta el día de Reyes del 2024 y regreso a la casa de Dios. No sabemos si tu pita es corta o larga. Entonces llegó el tiempo. Y no creo que sea casualidad que hoy estés escuchando este programa. Y como hablábamos, tal vez un hermano o un amigo te dijo, mira, ahí aparece Gerardo.
Ahí aparece David. ¿Por qué no le pones atención ahí al mensaje? Y abriste ahí el Facebook, abriste ahí la red social y te está llegando este mensaje. Nosotros no queremos que esta palabra sea nuestra, no queremos que esta sea una palabra de hombre, sino que te estamos hablando en base a la Biblia. Entonces llegó el tiempo de que regreses, hijo pródigo. No sé cuál es tu nombre, no sé cuál es tu nombre, hermana, pero es necesario que ya vuelvas, que regreses. Este es un llamado. Estamos haciendo un llamado urgente. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando. Estamos viendo todas las señales de lo que está pasando. Y entonces el Señor te está diciendo, ven, si estás lejos, ven, regresa. Te voy a dar ropa nueva, te voy a dar anillo, te voy a dar sandalias. Y además te voy a hacer fiesta. ¿Qué es lo tremendo? Porque cualquier padre que diría, hoy te castigo. Pero ¿qué hace Dios, Gerardo? No, definitivamente yo creo que lo quería un padre cincho, definitivo, a diferencia de nuestro Señor que nos espera con los brazos abiertos. Comentabas hace un momento y haces un comentario para que es muy cierto. ¿Cómo veníamos? ¿Qué capacidad de inmundicia traíamos? ¿Y con qué amor nos restituye el Señor todo lo que habíamos perdido? Realmente la misericordia del Señor se ha mostrado a cada uno de nosotros y yo creo que a cada uno de ustedes, amados hermanos. Así es que usted siéntase en plena libertad de volver a la casa de su Padre, donde hay alimento, donde le van a dar autoridad nuevamente y sobre todo un nuevo camino, mi hermano. Usted no se sienta acusado. Créame que el Señor no vino a juzgar. El Señor vino a salvar a los necesitados. Y si usted hoy está necesitado, hermano, yo lo invito a que regrese al camino del Padre, ¿verdad, mi hermano David? Sabemos que los tiempos se han acelerado, vemos las señales, ¿verdad? Cómo se van cumpliendo cada día estamos más cerca, ¿verdad? No sabemos si en esta noche el Señor pudiera venir, pero hoy el Señor te hace un llamado, venid, dice la palabra ahí en Isaías 1:18, venid luego, ese luego es venir ahora, venir pronto, dice otra Biblia, ¿verdad? Y dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Pero me gusta cómo termina el verso 19 diciendo y afirmando qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, de ti que te has sido, hoy vuelve, dice la palabra, venir luego, venir ahora, y dice la palabra así, si quieres y oyes, comeréis del bien de la tierra. Lo único que tiene para ti Dios es planes de bien. Sí, esa es la misericordia de Dios, es la compasión de Dios. Este es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo donde todavía está la oportunidad. Y también queremos invitar a todo aquel que por primera vez está escuchando de Dios y no has recibido a Jesús en tu corazón. Te queremos hoy hacer la invitación para que ahí puedas abrirle tu corazón a Dios. Y si tú ya conoces de Dios, pues te puedas reconciliar con Él. Ahí donde estás ahorita, ahí si vas ahorita en el camión, o si estás en tu casa, si vas en tu vehículo tal vez, ahí puedes hacer tú una oración de fe, donde reconoces y dices, Señor, yo me arrepiento de todo lo que he hecho, perdona mis pecados. Y si tú no conoces de Dios, hoy te lo queremos presentar. Queremos presentarte a Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y yo creo que este es un buen momento para que le abras tu corazón. Así que te voy a guiar en una oración para que tú puedas aceptar ahí al Señor Jesucristo. Repite ahí conmigo, Señor Jesús, en esta oportunidad te vengo a abrir mi corazón para que tú entres a mi vida. Reconozco que he pecado. Reconozco que soy un pecador, pero hoy te vengo a pedir perdón. Te vengo a pedir de tu misericordia y de tu gracia. Y te pido que hoy me inscribas en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros desde acá
te enviamos una palabra de bendición. Y si tú también tienes una necesidad de oración, tienes una petición, pues puedes escribir ahí a la página. Nosotros estamos ubicados acá en Puebla, Gerardo. Amén, amén. Está nuestro auditorio aquí en la ciudad de Puebla, en la colonia Guadalupe Victoria. Álvaro Obregón, esquina Flores Magón. Pero si no, ahí en la página va, pueden marcarnos y con gusto se las daremos. Sí, ahí puedes contactarnos y si no tienes una iglesia donde congregarte, pues nos puedes seguir a través de las redes sociales o si un día quieres venir, pues aquí están las puertas abiertas. Si no tienes una casa y si nunca has ido a una iglesia, pues acá te esperamos con los brazos abiertos. Primeramente serás recibido por el Señor, por Dios, porque Él te está esperando. Ya no te resistas más. Bueno, hemos llegado al final de otro programa. Estamos muy contentos, estamos muy satisfechos y como te comentamos, lo que queremos es ser un canal de bendición para tu vida. Así que te esperamos el próximo sábado. Tendremos otros invitados a lo largo de estos programas que también estaremos hablando a la luz de la palabra de Dios. Betlehem, la casa del pan. Bendiciones.